Y nosotros, bueno, pues continuamos con más en su revista Al Despertar, y en esta oportunidad ya está con nosotros el doctor Jorge Gamarra, que él es responsable de enfermedades no transmisibles del CEDES Opando. Así que nosotros le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, agradecerte nuevamente por la invitación que nos haces para poder llegar a la población y así poder explicar sobre esta patología que es el coronavirus. Exactamente. Doctor, ayer cuando yo le hacía la invitación, le cuento que, bueno, pues puse yo lo que es este tema tan importante de cómo es que el coronavirus este virus puede afectar a lo que son a los pulmones. Muchas preguntas surgieron, una de ellas, por ejemplo, si las enfermedades, por ejemplo, de base pueden ayudar a que esto pueda hacer que este virus puede ser mortal. Efectivamente, Grecia, la gente se estará preguntando qué hace el doctor Gamarra acá con enfermedades no transmisibles, ¿no? Vamos a decir a la población que es lo más importante porque la gente más vulnerable está en este grupo etario. Podemos decir las personas que tienen enfermedades crónicas son las más propensas a poder tener algo más letal y algo que llegue a unas consecuencias más fatales. Es por eso que el programa de enfermedades no transmisibles tiene que dar la información a la población y más que todo de las enfermedades de base que ellos tienen. Exactamente. Y, por ejemplo, hablemos un poquito, doctor, las enfermedades bases. ¿Cuáles son las enfermedades bases? Bueno, las enfermedades que nosotros tratamos generalmente y que son crónicas son la hipertensión, la obesidad, también tenemos ahí la diabetes, artritis reumatoidea, cáncer y muchas otras enfermedades que son de patología crónica, ¿no? Que son agudas. O sea, la crónica es aquello que usted, sin darse cuenta, está creando esa patología, y las agudas son las que aparecen de la noche a la mañana. Un resfrío común aparece de la noche a la mañana, ¿no es verdad? Pero una diabetes usted no se da cuenta hasta que tenga los síntomas avanzados y usted ya no puede dar la reversibilidad del caso, y por eso son crónicas y son agudas. Exactamente, imagínense, hablando hasta que nosotros tengamos los síntomas, como usted decía, de la diabetes, ya el coronavirus ha hecho su trabajo, ¿no? El virus ya ha hecho su trabajo en la persona que tiene la diabetes. Efectivamente, el coronavirus está llegando a algo que ya lo ha realizado y algo que ya lo ha hecho, una enfermedad de base, la diabetes, la hipertensión y otras patologías crónicas como el EPOC, la asma, la fibrosis quística. Entonces ya tiene un terreno bien preparado para llegar, y además la persona ya no está apta con sus defensas. Sus defensas han estado cuidando al cuerpo humano durante tantos años, y cuando llega una patología de esta naturaleza, entonces ya tiene un espacio reducidísimo, y para poder trabaja de tal manera que entra, como le digo, a un espacio que ya la persona no tiene defensas para poder contrarrestar a la viremia que tiene el coronavirus, ¿no? Exactamente. Doctor, por ejemplo, nosotros en las redes sociales, ¿no? Más que todo lo que fue en China, en Italia, hemos visto las personas que han fallecido con este COVID-19, ¿no? Y en videos, a veces en videos de WhatsApp también mandaban, ¿no? De personas que realmente les faltaba lo que era la respiración a esta persona, ¿no? Y probablemente, pues, y por eso es que sé lo que ellos tienen cuando lo internan es una cámara para que ellos puedan respirar, ¿no? Entonces, doctor, este virus, coméntenos por favor cómo es que afecta a nuestros pulmones. Sabemos que nuestros pulmones son delicados también, ¿no? Gracias, Grecia. Primeramente vamos a entrar a decir que el virus en China, en Wuhan, de los 90 primeros pacientes murieron casi 40 personas con enfermedades de patología de base, ¿no es verdad? Y 14 con diabetes. Entonces se puede imaginar cómo es la epidemia que causa esto. Para que la gente nos entienda, vamos a hablar en términos sencillos. Usted cuando habla, cuando pide algo o cuando comenta con alguna persona, sin darse cuenta lanzamos gotitas de saliva, ¿no es verdad? Esas gotículas que llaman en China, pero vamos a hablar para que nosotros nos entienda el pueblo, es que empezamos a escupir micropartículas. La persona que está al lado nuestro va a recepcionar esa partícula, y en una de ellas pues tiene la carga viral, que la persona que está hablándonos puede ser positiva, entonces ya está lanzando
al mercado, se va el término, o al exterior, ya contaminaciones para que las otras personas se puedan contagiar. Entonces la persona absorbe esa salivita que nosotros emanamos al hablar, y entra por la vía respiratoria, que es una mucosa, y también entra por otros lugares, pero vamos a hablar de la vía respiratoria. Entramos por la nariz, como es una mucosa, entra por el tracto respiratorio y busca una célula. Y entonces, ¿qué forma tiene el coronavirus? Tiene la forma de una corona, ¿no es verdad? Entonces, esas puntitas que tienen, va y se junta con la célula. Se conoce muy bien, se charlan, entonces el coronavirus aprovecha para intercambiar su material genético con esa célula, ¿no es verdad? A través de esa fusión. La célula, ¿cómo responde? Tratando de pedir una ayuda a través de sus antígenos de histocompatibilidad, entonces, a sus complejos de histocompatibilidad, perdón, entonces pide auxilio. Entonces, ahí el virus ya ha intercambiado su material genético con esa célula. ¿Qué ocurre? ¿Qué le va a decir el virus a la célula? Le va a decir, bueno, pues tú trabajabas antes para el cuerpo humano, ahora ya no vas a trabajar para él, sino vas a trabajar para mí. Entonces empieza a trabajar el virus ahí en esa célula, y llega un momento en el cual revienta esa célula para poder conquistar otras células, para invadir otras células. El paciente en ese momento siente fiebre. Entonces ahí es donde se da cuenta que el paciente está con fiebre, cuando su carga viral ya está exagerada y el cuerpo ya no puede más responder, porque la fiebre es un mecanismo de defensa. Entonces ya el paciente tiene la fiebre. Entonces ya las células ya están contaminadas, ya están infectadas con el virus, y entonces van a atacar al pulmón. Y en el pulmón tenemos alveolos, bronquios, bronquiolos, etcétera, también de mucosas, de mucosa y de su circunferencia de membrana celular, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hace cuál es la función del pulmón? La función del pulmón es inspirar aire bueno y sacar aire malo. Cuando respiramos, oxigenamos y sacamos el monóxido de carbono para botar, que es un aire impuro. Entonces, la célula invade a estos bronquios, bronquiolos ahí adentro, y empieza a segregar bastante moco, porque también segrega bastante moco para que haya la fluidez de ese aire. ¿Y qué ocurre? Que ya no puede salir eso, porque ya están obstruidos los bronquios. Los alveolos, los bronquios, bronquiolos están obstruidos. Entonces, entra el oxígeno, pero ya no sale. Está entrando lo bueno, pero no está saliendo lo malo. Entonces ahí empieza a haber una infección. Y esa infección va a empezar a crecer, como está tapado, entonces se va a convertir en un caldo de cultivo, si vale el término, para que el mecanismo de defensa empiece a decir que se va a haber acumulación de pus, de líquido, y también va a haber algunas células muertas. Y entonces va a empezar a dañar todo lo que es el pulmón. Una vez que ya lo tiene el pulmón dañado, entonces va a volver a salir a atacar a la tráquea, donde va a estar con dolor, va a tener dificultad al respirar, porque justamente no está entrando ese intercambio de oxígeno. ¿Y qué va a ocurrir? La persona ya no puede respirar lo que debería respirar normalmente. Entonces, por todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Por la obstrucción de los bronquios. ¿Y qué ocurre? Que la falta de aire le empieza a pedir más oxigenación. Y cuando va al médico, entonces el médico tiene que asistirle con una ventilación, que le va a dar una máquina que le va a ayudar a ventilar. Cosa contraria, si es que la patología ya está muy elevada, entonces ni el ventilador lo va a hacer nada, y va a tener que fallecer ese paciente, porque ya su neumonía ya ha cundido todo el pulmón. Exactamente. Pero, como les digo, las patologías de base son las más importantes para prevenir y para cuidarnos más. Entonces, ¿qué pasa si tiene un paciente con hipertensión y coronavirus? Ya va a tener la neumonía, que está trabajando para que no se expanda más esa infección. Entonces,
Una vez que nos falte el aire y que le asistimos con la máquina de ventilación, el corazón tiene que funcionar más para que la sangre pueda subir a nuestro cerebro, a nuestro organismo. ¿Y qué pasa? Con un paciente con hipertensión, ¿qué puede ocurrir? Una embolia, un accidente vasculocerebral, etcétera, etcétera. O caso contrario, el deceso puede ser porque el corazón le va a dar un infarto, por mucho trabajo que da. ¿Qué va a pasar si va a tener la enfermedad pulmonar obstructiva? Lo mismo que hemos hablado, que va a tener una obstrucción, que va a tener un asma, ¿no es verdad? Una fibrosis quística, van a complicar al pulmón de todo lo que es su función normal fisiológica. Oh, imagínense. Doctora, aquí tenemos una pregunta. Dice, doctor Gamarra, muy buenos días, buena explicación. Dice, mi pregunta es, he escuchado que han recomendado que según el COVID-19 se puede combatir con algo caliente, no tomar agua fría. Pero ¿qué es del oxígeno? El oxígeno nosotros podemos, por ejemplo, uno puede respirar, dice, lo que es frío en el oxígeno. Esto no es, esto cómo no puede explicarlo. Le voy a decir claramente. Nosotros cuando ya tenemos esa carga viral en nuestro cuerpo, cuando se expresa en la fiebre y en la temperatura elevada, que tenemos que tener en cuenta que a los 38 grados para arriba ya tenemos que parar las orejitas y acudir a nuestro médico, lo que tenemos que hacer es tomar agua. ¿No es verdad? No vamos a decir que tomemos agua fría porque el virus se va a morir ahogado o por frío, o caliente porque va a revivir. La cosa es que nos tenemos que rehidratar nosotros, ¿no es verdad? Agua. Y en las literaturas dicen que tiene un tiempo de vida el virus. Dice también tiene un tiempo para poder estar lábil y poder morir. De 13 grados centígrados en el medio ambiente a 24 es donde él vive. Pero cobija, ¿cuántos grados tiene? Imagínese. Entonces no va a decir, el coronavirus no va a llegar a cobija, no. Bien. Si yo estoy hablando con usted y yo soy un paciente que tiene coronavirus y estoy llegando del Alto o de La Paz o del interior, estoy llegando con el virus. Y al pasarle a usted, ese virus que va a estar, si se quedara en el medio ambiente, tiene pocas horas de poder vivir. ¿No es verdad? Porque la temperatura, todo, porque tiene también sus horas en las superficies donde va a estar. Pero si llega a usted, el virus revive nuevamente y adquiere su fuerza para poder contagiarla a usted y usted a otros más. Imagínense, no, eso es la transición de lo que estábamos hablando sobre el virus, doctor. Para ir poder terminando ya lo que es nuestra entrevista, ¿algo más que queremos acoplar a esto, doctor? Sí, lo que tenemos que hacer es lo que está emanando el decreto supremo y la emergencia sanitaria, que significa quedarnos en casa, porque nosotros si vamos a contagiar, entonces al contagiar hacemos una cadena epidemiológica muy larga. Le contagia a usted contagia a 10 y los 10 a otros 20, otros 30 y no sabemos qué va a ocurrir en Pando y no sabemos qué va a ocurrir en el interior del país porque los casos se están empezando a incrementar y la gente no tiene conciencia, creen que esto es de la derecha, de la política, de todo. No, señores, van a ver cómo un paciente fallece y es catastrófico. Por eso las medidas higiénicas que deben tener las personas, los cuidados que debemos tener las personas y más que todo poder romper esa cadena que el virus tiene para poder diseminarse más. Pido a la población que no vaya a acumularse ni tampoco vayan donde hay mucha concentración de gente. Quédense en sus casas, tomen bastante líquido y además la higiene de la casa debe ser más y mejor. Y también el dengue. También no nos damos cuenta que ahora lo que el coronavirus está haciendo es tan rápido que el dengue también lo está haciendo despacio. Por eso vamos a tener bastantes fallecidos, esperemos que no, pero la limpieza de la casa es lo más importante.